Alejandría, la perla del Nilo, crisol de culturas y faro del saber helenístico, en los días tórridos y cargados de presagios de agosto del año 30, antes de la era común. En la penumbra sofocante y perfumada de un mausoleo regio, una tumba que ella misma había comenzado a erigir como monumento a su dinastía y que ahora se convertía en su último y desesperado refugio entre el aroma embriagador de los ungüentos funerarios egipcios, el incienso que ardía en braseros de oro y el silencio expectante y temeroso de una ciudad conquistada y humillada, yace sobre un lecho de oro macizo, vestida con sus galas reales más suntuosas, aquellas que evocaban su condición de faraona y de diosa viviente, la última reina del milenario Egipto, Cleopatra VII, Tea Filopator, la amada por su padre, descendiente directa de los Ptolomeos macedonios, la amante legendaria de Cayo Julio César y de Marco Antonio, la mujer de una inteligencia deslumbrante, de una ambición sin límites y de un carisma irresistible, que había osado desafiar el poder arrollador de Roma y que había soñado con un vasto imperio oriental que rivalizara en esplendor y poderío con el de Occidente, se prepara ahora, con una calma aterradora y una determinación inquebrantable, para su último y más desafiante acto público. A sus 39 años, una edad en la que muchas mujeres de su tiempo apenas comenzaban a vislumbrar la madurez, Cleopatra se encuentra derrotada militarmente, humillada políticamente, abandonada por sus aliados y a punto de ser exhibida como un trofeo de guerra, como la más preciada joya de la conquista, en el fastuoso triunfo que su implacable y frío vencedor, Cayo Octavio, el sobrino nieto y heredero de César, el futuro y primer emperador Augusto, ya preparaba con meticulosidad en Roma. Ante tal perspectiva, ante la certeza de una deshonra pública que su orgullo indomable no podía soportar, Cleopatra elige la muerte voluntaria antes que la sumisión y el escarnio. Un áspid, según la leyenda más extendida, más romántica y quizás más conveniente para la propia Cleopatra y para la posteridad, oculto con astucia en una cesta de higos frescos o en un elegante cántaro de agua, será el instrumento de su liberación final, la llave que le abrirá las puertas de la inmortalidad y la unirá, en el más allá osiríaco, a sus antepasados divinos y a su amado Antonio. Pero, ¿fue realmente la mordedura rápida y letal de una pequeña serpiente sagrada, el animal totémico de la realeza egipcia, la causa única y verdadera de su muerte? ¿Fue un suicidio ritual, cuidadosamente escenificado, digno de una reina que se consideraba la encarnación viviente de la diosa Isis y que buscaba así escapar a la ignominia y consagrar su propia leyenda? ¿O hubo acaso otros venenos, más sutiles, más controlables y quizás más dolorosos, implicados en su calculado final? ¿Y qué papel jugó realmente el astuto y pragmático Octavio en aquella tragedia anunciada? Permitió el suicidio de Cleopatra por una inusual y calculada magnanimidad, deseoso de evitar el engorroso problema de qué hacer con una prisionera tan carismática, tan peligrosa y tan cargada de simbolismo. ¿O lo indujo sutilmente, con promesas vacías o con amenazas veladas, para librarse de ella de la manera más limpia y menos comprometedor posible? La muerte de Cleopatra, la última reina de la dinastía tolemaica, no solo significó el fin abrupto de 3 siglos de gobierno griego en Egipto y la anexión definitiva de este rico y milenario país al Imperio Romano. Marcó también, de manera simbólica y profunda, el fin de una era completa, el ocaso definitivo del brillante y cosmopolita mundo helenístico que había surgido de las cenizas del imperio de Alejandro Magno, y el amanecer imponente del principado de Augusto, la nueva forma de gobierno que regiría los destinos de Roma y del Mediterráneo durante siglos. Esta es la crónica detallada de una caída anunciada, la historia de los últimos, febriles y desesperados días de una reina legendaria, y el enigma persistente, casi impenetrable, que aún hoy, más de 2 milenios después, rodea su voluntaria y teatral partida de este mundo. Acompáñenme, con la solemnidad que merece la tragedia y la curiosidad insaciable del investigador, a desentrañar los múltiples secretos que aún esconde el mausoleo perdido de Alejandría, a explorar la compleja y fascinante personalidad de Cleopatra, la mujer detrás del mito, y las intrincadas y despiadadas circunstancias políticas y personales que la llevaron a preferir el abrazo helado y liberador de la muerte antes que la cadena dorada, pero humillante, de un vencedor romano.
¿Fue su suicidio un acto de pura desesperación, de orgullo indomable herido en lo más profundo, o una última y magistral jugada política, un gesto calculado para asegurar su lugar en la historia y para negar a Octavio la satisfacción de su triunfo total? La respuesta, como la propia y enigmática Cleopatra, sigue siendo un fascinante, un provocador y un eterno misterio que la historia y la leyenda se niegan a desvelar por completo. ¿Se atreven a buscarla entre las arenas del tiempo y los susurros del Nilo? Para comprender en toda su vasta y trágica magnitud el drama final de Cleopatra VII, la última reina de la estirpe de los Ptolomeos, y para aquilatar el impacto profundo y duradero de su muerte en el curso de la historia antigua, es absolutamente imprescindible que nos sumerjamos primero, con la debida atención al detalle, en el complejo y fascinante mundo del Egipto tolemaico del siglo I antes de la era común. Nos encontramos ante un reino de una riqueza y una cultura material y espiritual deslumbrantes, heredero directo de la milenaria y enigmática civilización faraónica, pero también profundamente impregnado por la brillante y cosmopolita cultura helenística que había surgido de las conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, este reino, que alguna vez había sido una de las grandes potencias del Mediterráneo oriental, se encontraba en el siglo I a.C., en un estado de progresiva y ya casi irreversible decadencia, acosado por continuas y sangrientas luchas dinásticas internas entre los miembros de la propia familia real, por la creciente corrupción de su administración, por el descontento de la población nativa egipcia frente al dominio de la élite griega, y sobre todo por la sombra cada vez más larga, más poderosa y más amenazante de una nueva potencia hegemónica que emergía con fuerza imparable en el horizonte occidental: la República Romana. Una república que, en aquellos mismos años, se encontraba ella misma sumida en las convulsiones de sus propias guerras civiles y en el tránsito doloroso hacia lo que pronto sería el imperio. Cleopatra nació en la esplendorosa ciudad de Alejandría, la culta, vibrante y cosmopolita capital de Egipto, fundada por el propio Alejandro Magno y convertida en uno de los mayores centros intelectuales, científicos y comerciales del mundo antiguo, probablemente en el invierno del año 69 a.C. Pertenecía por nacimiento a la ilustre y a menudo turbulenta dinastía ptolemaica, de origen griego-macedonio, fundada a finales del siglo IV a.C. por Ptolomeo I Sóter, uno de los más leales y capaces generales de Alejandro Magno, quien, tras la prematura muerte del conquistador, se había apoderado del rico y estratégico territorio de Egipto y se había proclamado rey, iniciando así un linaje que gobernaría el país del Nilo durante casi 300 años. Aunque de ascendencia inequívocamente griega y educados en la cultura helénica, los ptolomeos habían adoptado, por razones políticas y de legitimación, muchas de las antiguas costumbres, los rituales religiosos y las tradiciones faraónicas egipcias, incluida la autoproclamación como dioses vivientes. Cleopatra misma se identificaba con la diosa Isis, y en ocasiones la práctica del matrimonio incestuoso entre hermanos o medio hermanos, con el fin de preservar la supuesta pureza del linaje real y evitar la dispersión del poder. Cleopatra, sin embargo, destacó entre los miembros de su dinastía en un aspecto crucial y revelador de su inteligencia política. Fue, según los testimonios de la época, la única de los ptolomeos que se molestó en aprender la lengua egipcia demótica, además de su griego koiné natal y de otras muchas lenguas del mundo conocido. Se dice que hablaba con fluidez al menos 7 u 8 idiomas, incluyendo el latín, el hebreo, el arameo y diversas lenguas orientales, lo que sin duda le granjeó una cierta simpatía y un mayor apoyo entre la población nativa egipcia, a menudo marginada y explotada por la élite greco-macedonia gobernante. Su padre era Ptolomeo XII Auletes, el flautista, un rey débil, disoluto, cruel, profundamente impopular entre sus súbditos y despreciado incluso por los romanos, que logró mantenerse en el trono durante años únicamente gracias al apoyo interesado y a menudo humillante de Roma, a la que tuvo que pagar enormes sumas de dinero en forma de sobornos y tributos, endeudando gravemente al reino. La infancia y la juventud de Cleopatra, por tanto, estuvieron inevitablemente marcadas por este ambiente de decadencia política, de intrigas palaciegas constantes,
de luchas fratricidas por el poder entre los miembros de su propia familia. Su padre tuvo que exiliarse durante un tiempo, y varias de sus hermanas mayores intentaron usurpar el trono y fueron asesinadas, y por la constante y ominosa amenaza de una intervención militar directa de Roma en los asuntos internos de Egipto, que pendía como una espada de Damocles sobre la dinastía ptolemaica. A pesar de este entorno convulso y peligroso, o quizás precisamente a causa de él, Cleopatra recibió una educación esmerada y excepcionalmente completa para una mujer de su tiempo, como correspondía a una princesa de su rango y de su potencial. Esta educación, impartida por los mejores preceptores griegos de Alejandría, incluía el estudio profundo de la literatura clásica, especialmente Homero y los grandes trágicos, la filosofía, con un énfasis en las escuelas estoica y epicúrea, la retórica, el arte de la persuasión, que ella dominaría con maestría, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Era, según todos los indicios, una mujer de una inteligencia excepcional, de una cultura vastísima y enciclopédica, y de un carisma personal arrollador y magnético. Contrariamente a la imagen popular que, influenciada por ciertas representaciones cinematográficas, la presenta como una belleza física deslumbrante y casi sobrehumana, las fuentes antiguas más fiables, como el biógrafo griego Plutarco, destacan mucho más el encanto irresistible de su conversación, la seducción musical de su voz, la agudeza chispeante de su ingenio y su habilidad para adaptarse a cualquier interlocutor y a cualquier situación, como sus principales armas de seducción y de influencia política. Sabía, como pocas mujeres de su tiempo, cómo atraer, cómo persuadir, cómo fascinar y, en última instancia, cómo manipular a los hombres más poderosos y experimentados de su época, utilizando para ello no solo su atractivo físico, que sin duda lo tenía, sino sobre todo su inteligencia superior y su profundo conocimiento de la psicología humana. Cleopatra ascendió formalmente al trono de Egipto en la primavera del año 51 a.C., con apenas 18 años de edad, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII. Según las disposiciones del testamento de este último, debía reinar conjuntamente con su hermano menor, Ptolomeo XIII, que entonces contaba apenas 10 u 11 años, y con quien también, siguiendo la ancestral y controvertida costumbre dinástica de los Ptolomeos, debía contraer matrimonio. Sin embargo, la relación entre los dos jóvenes hermanos esposos fue conflictiva, tensa y hostil desde el primer momento. Cleopatra, dotada de una ambición desmedida, de una energía inagotable y de una firme determinación por gobernar por sí misma y restaurar la antigua grandeza de Egipto, pronto se vio envuelta en una encarnizada lucha por el poder contra la camarilla de influyentes consejeros y cortesanos que rodeaban y manipulaban a su joven e inexperto hermano. Entre estos destacaban el poderoso eunuco Potino, que ejercía como regente de facto, el general egipcio Aquilas, comandante del ejército, y el retórico Teodoto de Quíos. Estos hombres, temerosos de la inteligencia y la independencia de Cleopatra y deseosos de mantener su propia influencia sobre el joven rey, lograron finalmente, en el año 48 a.C., expulsarla de Alejandría y obligarla a exiliarse en Siria, donde ella comenzó a reclutar un ejército para intentar recuperar su trono. Fue en este momento de exilio, de debilidad aparente y de máxima incertidumbre para su futuro, cuando el destino de Cleopatra se cruzó de manera decisiva e irreversible con el de la todopoderosa República Romana y con uno de sus hombres más influyentes, carismáticos y ambiciosos, Cayo Julio César. César, en plena y sangrienta guerra civil contra su antiguo aliado y ahora rival Pompeyo Magno, había llegado a Egipto en octubre del año 48 a.C., persiguiendo a Pompeyo, quien, tras su derrota en la batalla de Farsalia, había buscado refugio en la corte ptolemaica, esperando encontrar allí asilo y apoyo. Sin embargo, los torpes e imprudentes consejeros del joven Ptolomeo XIII, en un mal calculado intento por ganarse el favor del victorioso César, tomaron la fatal decisión de asesinar a Pompeyo, nada más desembarcar éste en las costas egipcias, y de presentar su cabeza cortada al general romano como un macabro regalo de bienvenida. César, según las fuentes, reaccionó con horror y disgusto, ya fuera este sincero o fingido, ante este acto de traición y barbarie contra un antiguo cónsul de Roma,
y decidió de inmediato intervenir en la compleja y enconada disputa dinástica egipcia, presentándose como árbitro y pacificador, pero con el claro objetivo de asegurar los intereses de Roma en aquel reino tan rico y estratégico. Fue entonces cuando tuvo lugar uno de los episodios más legendarios y novelescos de la vida de Cleopatra, su audaz y célebre encuentro con Julio César. Sabiendo que no podía llegar hasta él por los cauces normales, ya que Alejandría estaba controlada por sus enemigos, Cleopatra, según cuenta la famosa anécdota narrada por Plutarco, se hizo enrollar en una alfombra o en un saco de lona, dependiendo de la traducción, y fue introducida de contrabando por uno de sus fieles servidores, Apolodoro el Siciliano, en los aposentos privados que César ocupaba en el Palacio Real de Alejandría. Al desenrollar la alfombra, apareció ante los ojos asombrados del conquistador romano la joven y hermosa reina de Egipto, suplicando su ayuda y ofreciéndole su alianza. Aquel encuentro audaz, teatral y cargado de un innegable erotismo marcó el inicio de una relación amorosa y política que tendría enormes y trascendentales consecuencias para ambos y para el mundo entero. César, un hombre que, a pesar de sus 52 años, seguía siendo un consumado seductor y un político de una visión y una ambición extraordinarias, quedó profundamente impresionado y cautivado por la inteligencia, el encanto, la cultura y la audacia de la joven reina egipcia, que entonces contaba apenas 21 años. Y consciente también de la inmensa importancia estratégica y económica de Egipto para los intereses de Roma, decidió apoyar su causa y restaurarla en el trono. Tras una breve pero sangrienta guerra civil en Alejandría, en la que el propio César estuvo a punto de perder la vida, y en la que Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir, Cleopatra fue finalmente restablecida como reina de Egipto, aunque obligada a compartir el trono, al menos nominalmente, con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV. Cleopatra se convirtió así no solo en la amante de Julio César, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, sino también en una aliada fiel y valiosa de Roma, aunque siempre, y esto es crucial para entender su figura, con el objetivo último y prioritario de preservar la independencia y la integridad de su reino, y si fuera posible, de engrandecerlo y devolverle su antiguo esplendor. De su apasionada relación con Julio César nació un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido popularmente por los alejandrinos como Cesarión, el pequeño César, a quien Cleopatra veía con orgullo y esperanza como el futuro heredero de un vasto y glorioso imperio que uniría Oriente y Occidente bajo la égida de su linaje divino y del genio romano. Tras el brutal asesinato de Julio César en Roma en los idus de marzo del año 44 a.C., a manos de un grupo de senadores conspiradores que temían su creciente poder y sus ambiciones monárquicas, se desató una nueva y aún más sangrienta guerra civil en el mundo romano. Esta vez, el conflicto enfrentó a los principales partidarios y herederos de César, liderados por su lugarteniente Marco Antonio, y por su joven sobrino nieto y heredero adoptivo, Cayo Octavio, el futuro emperador Augusto, contra los asesinos de César, los autoproclamados libertadores de la República, encabezados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Cleopatra, que se encontraba en Roma en el momento del asesinato de César, regresó apresuradamente a Egipto, intentando en un principio mantenerse al margen del nuevo conflicto y asegurar su propia posición en un escenario político cada vez más incierto y peligroso. Sin embargo, la necesidad imperiosa de asegurar la supervivencia de su reino y de proteger los intereses de su hijo Cesarión la obligaron finalmente a tomar partido en la contienda. En el año 41 a.C., tuvo lugar su segundo y no menos legendario encuentro con otro de los grandes hombres de Roma, Marco Antonio. Antonio, uno de los tres triunviros que, junto con Octavio y Lépido, se habían repartido el poder en el mundo romano tras la derrota y muerte de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, había convocado a la reina de Egipto a la ciudad de Tarso, en Cilicia, en la actual Turquía, para que respondiera de su supuesta ayuda financiera a Casio durante la guerra civil y para discutir la situación política en Oriente. Cleopatra, consciente de la importancia crucial de este encuentro y de la personalidad apasionada y algo rústica de Antonio, decidió desplegar todo su arsenal de seducción, de inteligencia y de magnificencia oriental para cautivar al poderoso general romano.
En lugar de presentarse como una acusada sumisa y temerosa, llegó a Tarso en una fastuosa barcaza dorada, con velas púrpuras y remos de plata, ataviada como la diosa Afrodita Isis, rodeada de un séquito de doncellas disfrazadas de nereidas y de niños como cupidos, y envuelta en una nube de perfumes exóticos y de música embriagadora. El encuentro, cuidadosamente escenificado por Cleopatra, fue un éxito rotundo y absoluto. Antonio, un hombre de gran valor militar pero también de una naturaleza sensual, impulsiva y algo ingenua, cayó, al igual que Julio César antes que él, completamente rendido ante los encantos, la inteligencia y el poder de seducción de la reina egipcia. Comenzó así una de las historias de amor más legendarias, más apasionadas y también más trágicas de toda la antigüedad, una relación que duraría más de una década, que desafiaría las convenciones y los intereses de Roma, y que tendría profundas y devastadoras consecuencias políticas para ambos amantes. Cleopatra y Marco Antonio no solo fueron amantes apasionados y cómplices en el placer, también fueron, durante un tiempo, aliados políticos ambiciosos que soñaron con construir un gran imperio oriental, con Alejandría como su deslumbrante capital, un imperio que pudiera rivalizar en poder y esplendor con el creciente dominio de Octavio en Roma y en Occidente. De su unión nacieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios, el Sol, y Cleopatra Selene, la Luna, y posteriormente Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio, cada vez más fascinado por el lujo y la cultura oriental, y más alejado de las austeras tradiciones y de los valores republicanos de Roma, llegó a celebrar un triunfo militar en Alejandría, en lugar de hacerlo en Roma, como era la costumbre ancestral, y a repartir de manera solemne y escandalosa entre Cleopatra y sus hijos los vastos territorios orientales que aún estaban bajo el control o la influencia de Roma, en un acto conocido como las Donaciones de Alejandría, en el año 34 a.C. Estos actos, considerados en Roma como una provocación intolerable y una traición a los intereses del Estado, fueron hábilmente utilizados por el astuto y frío Octavio en su implacable campaña de propaganda para desacreditar a Antonio ante el Senado y el pueblo romano, presentándolo como un hombre completamente sometido a los caprichos de una reina extranjera, depravada y ambiciosa, como un traidor a la república que pretendía desmembrar el imperio en beneficio de su amante egipcia, y como un peligro inminente para la seguridad, la identidad y la propia supervivencia de Roma. La tensión política y militar entre Octavio en Occidente y la pareja Antonio-Cleopatra en Oriente, que había ido creciendo de manera inexorable durante años, desembocó finalmente en una guerra abierta y total. La propaganda de Octavio, cada vez más virulenta y eficaz, logró presentar el conflicto no como una nueva guerra civil entre facciones romanas rivales, sino como una guerra justa y necesaria contra una reina extranjera, bárbara y peligrosa, que amenazaba con someter a la orgullosa Roma al yugo de una monarquía oriental. Los ominosos presagios de una confrontación final y decisiva, de una batalla que decidiría el destino del mundo conocido, se acumulaban en el horizonte. Un antiguo y oscuro oráculo egipcio, que hablaba de una serpiente poderosa que traería al mismo tiempo la ruina y la salvación a la tierra del Nilo, comenzó a circular con insistencia por las calles de Alejandría y de Roma, y muchos, tanto amigos como enemigos, lo interpretaron como una clara alusión a la figura enigmática y fascinante de Cleopatra. ¿Sería ella la serpiente astuta y venenosa que intentaría destruir a Roma desde dentro? ¿O sería, por el contrario, la serpiente sagrada, el áspid protector de la realeza faraónica, que con su muerte sacrificial permitiría la supervivencia, al menos simbólica, de una cierta idea de Egipto y de su milenaria civilización? El enigma insondable de su destino estaba a punto de resolverse, de manera trágica e inolvidable, en las aguas azules y ensangrentadas del Mediterráneo. Y un objeto simbólico, el áspid, esa pequeña pero letal cobra egipcia, tan íntimamente asociada en la iconografía del antiguo Egipto con la realeza, con la protección divina y con la diosa Isis, comenzaba a proyectar su sombra fría y reptante sobre el futuro incierto de la última y más grande de las reinas de Egipto. La espiral descendente, ese torbellino implacable de errores políticos, de pasiones descontroladas y de una creciente hostilidad por parte de Roma, que arrastraría a Cleopatra y a su amante Marco Antonio hacia su trágico y definitivo final, se aceleró de manera vertiginosa y ya irreversible
tras el escandaloso episodio de las donaciones de Alejandría en el otoño del año 34 a.C. Aquel acto, en el que Marco Antonio, actuando con la pompa y la arrogancia de un soberano oriental, más que como un general romano, reconoció solemnemente a Cesarión, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César, no solo como rey de Egipto corregente con su madre, sino también como rey de reyes y como el único y legítimo heredero de Julio César, un claro desafío a la posición de Octavio como hijo adoptivo y sucesor político de César, y en el que además repartió entre sus propios hijos habidos con Cleopatra vastos territorios del oriente romano, Armenia, Media, Partia, aún por conquistar, Cirene, Libia, Siria, Fenicia, Cilicia, como si fueran posesiones personales suyas, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Octavio y del ultrajado Senado romano. En Roma, la indignación fue mayúscula y generalizada. Se acusó a Antonio, con vehemencia y con una creciente unanimidad, de alta traición a la República, de querer desmembrar el imperio en beneficio exclusivo de una reina extranjera y de sus bastardos, y de aspirar a convertirse en un monarca absoluto de tipo helenístico, con Alejandría como su nueva y opulenta capital, despreciando las tradiciones y las instituciones romanas. Octavio, con una habilidad política y una maestría propagandística consumadas, supo explotar hasta el límite estos sentimientos de ultraje nacional y de temor a la amenaza oriental. Presentó a Cleopatra no como una simple aliada o amante de Antonio, sino como la verdadera y perversa instigadora de todos sus planes, como una mujer de una ambición sin límites, de una moral depravada y de un poder de seducción casi demoníaco, que utilizaba sus artes de hechicera y sus inmensas riquezas para someter a los líderes romanos a su voluntad y para amenazar la propia existencia, la identidad y los valores sagrados de Roma. La propaganda octaviana, difundida a través de discursos, de panfletos, de monedas e incluso de poemas, como los de Horacio o Propercio, pintó a Cleopatra con los colores más oscuros y siniestros. Se la describió como una bruja libidinosa, una prostituta real insaciable, una déspota oriental cruel y caprichosa, entregada a los lujos más extravagantes, a los placeres más depravados y a los cultos religiosos más extraños y bárbaros. Se decía que pretendía trasladar la capital del imperio a Alejandría, que quería imponer en Roma los dioses egipcios y que soñaba con someter a los orgullosos y viriles ciudadanos romanos al yugo humillante de una reina egipcia. Esta persistente y eficaz campaña de desprestigio, que jugaba hábilmente con los prejuicios romanos contra Oriente, contra las mujeres en el poder y contra la monarquía, caló profundamente en la opinión pública romana y preparó psicológicamente el terreno para la guerra que ya se consideraba inevitable y necesaria. En el año 32 a.C., la situación política y personal de Antonio y Cleopatra llegó a un punto de no retorno, a una crisis terminal. Antonio, cada vez más aislado en Roma y más dependiente del apoyo egipcio, y presionado insistentemente por Cleopatra, quien veía en ello una oportunidad para consolidar su propia posición y la de sus hijos, tomó la fatal decisión de repudiar formalmente a su esposa romana, Octavia, la virtuosa y respetada hermana de Octavio. Este acto, aunque quizás justificado desde el punto de vista personal de Antonio, fue un error político de consecuencias catastróficas. Fue interpretado en Roma como una afrenta intolerable al honor de Octavia y de toda la familia de Octavio, y como la prueba definitiva e irrefutable de la completa sumisión de Antonio a los designios de la reina egipcia. Octavio, aprovechando con maestría la ola de indignación popular y senatorial, logró que el Senado despojara a Antonio de todos sus poderes consulares, de sus mandos militares y de su condición de triunviro, y, lo que fue aún más grave, declaró formalmente la guerra. Pero no a Antonio directamente, lo que habría sido reconocer abiertamente que se trataba de una nueva y sangrienta guerra civil entre facciones romanas, algo que Octavio quería evitar a toda costa, sino a Cleopatra, presentándola astutamente como una enemiga extranjera, como una reina hostil que, con sus ambiciones desmedidas y su influencia perniciosa sobre un general romano traidor, amenazaba la seguridad, la libertad y la propia supervivencia de la República Romana. La confrontación final, largamente anunciada y temida, se libró finalmente en el mar,
en la estratégica bahía de Axio, en la costa occidental de Grecia, el 2 de septiembre del año 31 a.C. La batalla de Axio, uno de los enfrentamientos navales más decisivos de toda la antigüedad, fue un auténtico y completo desastre para las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. A pesar de contar con una flota numerosa, poderosa y bien equipada, que incluía algunas de las naves de guerra más grandes y modernas de la época, la estrategia de Antonio fue confusa, vacilante y mal ejecutada. Sus tropas, compuestas por contingentes de diversas procedencias orientales y con lealtades a menudo dudosas, carecían de la cohesión, la disciplina y la experiencia naval de las legiones de Octavio, que estaban comandadas con una habilidad y una determinación excepcionales por su leal y brillante almirante, Marco Vipsanio Agripa. En un momento crucial de la batalla, cuando el resultado aún era incierto y la lucha encarnizada, Cleopatra, al mando de su propia y bien equipada escuadra egipcia, unas 60 naves, tomó la sorprendente y controvertida decisión de retirarse del combate y poner proa hacia el sur, en dirección a Egipto. Las razones de esta maniobra siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. ¿Fue un acto de cobardía, como sostuvieron sus detractores? ¿Fue una estrategia previamente acordada con Antonio para salvar al menos una parte de la flota y el tesoro real? ¿O fue simplemente una reacción de pánico ante la ferocidad del combate y el temor a caer prisionera? Sea como fuere, Marco Antonio, al ver partir las naves de la reina, y quizás temiendo por su seguridad personal, o simplemente desesperado ante el curso adverso que estaba tomando la batalla y sintiéndose traicionado por la huida de su amada, abandonó a sus hombres, a su flota y a su ejército, y la siguió con unas pocas naves rápidas. Esta huida conjunta de los dos líderes en medio de la batalla selló de manera ignominiosa la derrota de su flota y de su ejército, que viéndose abandonados por sus comandantes, se rindieron en masa a Octavio en los días siguientes o fueron destruidos. La batalla de Axio, aunque quizás no fue una carnicería en términos de bajas humanas en comparación con otras grandes batallas de la antigüedad, tuvo unas consecuencias políticas y estratégicas inmensas e irreversibles. Significó el fin definitivo del poder político y militar de Marco Antonio y Cleopatra, la destrucción de sus sueños de un imperio oriental, y dejó a Octavio como el dueño absoluto e indiscutible del mundo romano, sin rivales que pudieran oponerse a su autoridad. Tras la humillante y desastrosa derrota de Axio, la situación de Antonio y Cleopatra se volvió completamente desesperada, insostenible. Regresaron a Alejandría, derrotados, desacreditados y profundamente abatidos, conscientes de que Octavio no tardaría en perseguirlos hasta el corazón mismo de Egipto para rematar su victoria y cobrar su venganza. Antonio, sumido en una profunda depresión, en la autocompasión y en la desesperación más absoluta, se entregó, según los relatos, a la bebida, a los placeres desenfrenados y a orgías melancólicas, en un intento vano por olvidar su desgracia y su vergüenza. Cleopatra, en cambio, a pesar de su propio dolor y de la magnitud del desastre, intentó por todos los medios, con la energía y la determinación que la caracterizaban, organizar una última y desesperada resistencia, o al menos buscar una salida negociada que le permitiera salvar su vida, la de sus hijos, y si fuera posible, la independencia de su reino. Envió repetidos emisarios a Octavio, que avanzaba lentamente pero sin oposición hacia Egipto, ofreciéndole su completa rendición, la entrega de sus inmensos tesoros y la abdicación del trono de Egipto, a cambio de que se respetara la vida de sus hijos y se les permitiera, quizás, conservar el trono bajo la protección de Roma. Pero Octavio, frío, calculador e implacable, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión significativa. Su objetivo era la anexión completa e incondicional de Egipto, con sus inmensas riquezas agrícolas y sus tesoros legendarios, y la eliminación definitiva de cualquier posible rival o pretendiente al poder que pudiera amenazar su propia posición como heredero de César y como futuro dueño de Roma. En el verano del año 30 a.C., las legiones de Octavio, tras haber sometido sin apenas resistencia las últimas plazas fuertes leales a Antonio en Oriente, llegaron finalmente a las puertas de Alejandría. La resistencia egipcia, desmoralizada y mal dirigida, fue escasa,
ineficaz y rápidamente aplastada. Marco Antonio, tras un último y patético intento de plantar cara al enemigo al frente de sus escasas tropas, y engañado por un falso rumor, difundido quizás por la propia Cleopatra o por sus sirvientes, de que la reina se había suicidado en su mausoleo, decidió poner fin a su propia vida. Con la ayuda de uno de sus fieles servidores, se arrojó sobre su propia espada, pero la herida, aunque grave, no fue instantáneamente mortal. Moribundo y desangrándose, fue trasladado, a petición suya, al mausoleo donde Cleopatra se había refugiado con sus tesoros más preciados y sus dos más fieles servidoras, Iras y Carmión. Allí, en una escena de un dramatismo y un patetismo sobrecogedores, Marco Antonio, el rudo y valiente general romano que había compartido el lecho y los sueños de imperio con la reina de Egipto, expiró finalmente en sus brazos. Este hook interno, la trágica y autoinfligida muerte de Marco Antonio, no solo intensificó de manera insoportable la tragedia personal de Cleopatra, sino que también la dejó completamente sola, aislada y a merced absoluta de su implacable vencedor. La revelación parcial de la crueldad fría y calculadora de Octavio, quien no había mostrado la más mínima piedad, ni siquiera ante la desesperada situación de un antiguo compañero de armas y rival político, anticipaba de manera inequívoca el destino aciago que le esperaba a ella. Cleopatra, ahora viuda por segunda vez, prisionera virtual en su propio y suntuoso mausoleo y con el ejército enemigo acampado a las puertas de su palacio, sabía con una certeza heladora que su fin estaba cerca, que ya no había escapatoria posible. Intentó, en un último y desesperado esfuerzo, negociar directamente con Octavio, quien finalmente accedió a visitarla. Desplegó una vez más, según cuentan las fuentes, sus legendarias dotes de seducción, de persuasión y de conmiseración, presentándose ante él enlutada, demacrada y con los signos visibles de su profundo dolor, recordándole su antigua y fructífera relación con Julio César, suplicando con lágrimas en los ojos por la vida de sus hijos, especialmente por la de Cesarión. Pero el joven Octavio, un hombre de una frialdad y un autocontrol proverbiales, muy diferente en carácter y temperamento tanto de su tío abuelo Julio César como del apasionado y a menudo impulsivo Marco Antonio, se mantuvo impasible, cortés pero inflexible. No estaba interesado en los encantos ni en las lágrimas de la reina egipcia, sino en su fabuloso tesoro que necesitaba urgentemente para pagar a sus legiones y consolidar su poder en Roma, y sobre todo, en la humillación suprema de exhibirla viva y encadenada en su futuro y grandioso triunfo en Roma, como el símbolo máximo de su victoria sobre Oriente y sobre todos sus enemigos. La desesperación más absoluta, la paranoia ante la idea insoportable de ser arrastrada como un trofeo viviente por las calles de Roma, y la negación de un futuro sin poder, sin libertad y sin la más mínima dignidad, comenzaron a hacer mella de manera definitiva en el ánimo indomable de la última reina de Egipto. La espiral descendente había llegado a su punto más bajo, a su conclusión inevitable, y la única salida honorable que le quedaba, la única forma de escapar a la ignominia y de controlar, al menos en parte, su propio destino, era la muerte voluntaria. La sombra implacable del verdugo, o más bien la sombra fría, calculadora y políticamente necesaria de su vencedor, Cayo Octavio, se cernía de manera inexorable y cada vez más tangible sobre la figura de Cleopatra en aquellos últimos y agónicos días de agosto del año 30 antes de la era común. Encerrada, aunque con ciertos lujos y apariencias de respeto a su rango, en su propio mausoleo, una imponente y suntuosa tumba regia que ella misma había comenzado a construir con previsión, cerca del gran templo de Isis en el corazón de Alejandría, y que ahora, paradójicamente, se había convertido en su última y precaria fortaleza, en su prisión dorada, y muy pronto, en el escenario de su propio y cuidadosamente preparado final. La reina de Egipto, la última descendiente de la gloriosa estirpe de los Ptolomeos, afrontaba con una mezcla de desesperación, orgullo herido y una creciente resignación la perspectiva de un futuro aterrador e inaceptable. Este futuro implicaba, con una certeza casi absoluta, la pérdida definitiva e irreversible de su amado reino de Egipto, que sería convertido en una simple provincia romana, la más que probable muerte, o en el mejor de los casos, el exilio y la oscuridad para sus hijos,
especialmente para Cesarión, el hijo de Julio César, en quien Octavio veía una peligrosa amenaza dinástica, y lo que quizás era aún más insoportable para su orgullo indomable y su conciencia de soberana divina, la humillación suprema de ser exhibida como un trofeo de guerra, como una bárbara cautiva, en el fastuoso y multitudinario triunfo que Octavio ya preparaba con meticulosidad en Roma. Ser arrastrada encadenada por las calles de la ciudad eterna, ante la mirada curiosa, despectiva y a menudo cruel del populacho romano, era un destino que su alma altiva y regia no podía ni quería contemplar. Para una mujer de su linaje incomparable, de su inteligencia superior, de su cultura refinada y de su inmensa soberbia, una mujer que se consideraba la encarnación viviente de la diosa Isis, la Madre Universal, y que había compartido el lecho, el poder y los sueños de imperio con los dos hombres más poderosos y carismáticos de su tiempo, Cayo Julio César y Marco Antonio. Tal destino era, sin duda alguna, infinitamente peor que la propia muerte. Las descripciones que nos han legado los historiadores antiguos sobre su estado físico y mental en aquellos últimos y cruciales días son profundamente conmovedoras y reveladoras de su tormento interior. Agotada física y emocionalmente por el inmenso dolor de la pérdida de Marco Antonio, por la angustia insoportable de la derrota militar y política, y por la incertidumbre aterradora sobre el futuro de sus hijos y de su reino, Cleopatra se sumió, en un primer momento, en una profunda y oscura desesperación. Se dice que, en un arrebato de furia y de dolor, se golpeaba el pecho con tal violencia que se provocó heridas e inflamaciones, que se arrancaba los cabellos con desesperación, que se negaba a tomar alimento y que pasaba las largas horas del día y de la noche llorando amargamente la muerte de su amado Antonio y lamentando su propia y terrible desgracia. Sin embargo, incluso en aquellos momentos de extremo abatimiento y de aparente colapso emocional, Cleopatra no perdió por completo su legendaria astucia, su innata capacidad para la representación teatral y su instinto de supervivencia. Cuando Octavio, tras la muerte definitiva de Antonio y la rendición incondicional de la ciudad de Alejandría, finalmente accedió a visitarla en persona en su mausoleo, un encuentro cargado de una enorme tensión dramática y de profundas implicaciones políticas, Cleopatra intentó, en un último y desesperado esfuerzo, una última y arriesgada jugada diplomática y personal. Se presentó ante el joven y frío vencedor romano vestida con sencillas ropas de luto, deliberadamente demacrada, con los ojos hinchados por el llanto y con los signos visibles de su reciente y autoinfligido maltrato físico, pero sin perder ni por un instante un ápice de su innata dignidad real y de su aura de soberana. Intentó conmoverlo, apelar a su piedad, recordándole con habilidad su antigua y fructífera relación con su tío abuelo y padre adoptivo, el divino Julio César, de quien ella guardaba cartas y recuerdos que exhibió con estudiada emoción. Suplicó con lágrimas en los ojos y con una elocuencia conmovedora por la vida y el futuro de sus hijos, especialmente por la de Cesarión, a quien presentó como el verdadero y único hijo de César. Y quizás, como sugieren algunos historiadores más maliciosos o más románticos, intentó incluso seducirlo, desplegando una vez más, aunque en circunstancias mucho más adversas, aquellos encantos y aquellas artes de persuasión que tan buenos resultados le habían dado en el pasado con César y con Antonio. Pero Octavio, un hombre de una frialdad glacial, de un autocontrol absoluto y de un pragmatismo político implacable, mucho menos susceptible a los encantos femeninos o a las emociones desbordadas que sus ilustres predecesores, se mantuvo, según todos los testimonios, impasible, cortés pero distante, y completamente inflexible en sus propósitos. Escuchó con atención y con una aparente cortesía sus súplicas y sus argumentos, le ofreció algunas palabras de consuelo ambiguas y protocolarias, e incluso le aseguró que sería tratada con la consideración debida a su rango. Pero no cedió ni un ápice en lo fundamental. Egipto sería anexionado a Roma como una provincia más, sus tesoros pasarían a engrosar las arcas del Estado romano y las suyas propias, y ella, la reina Cleopatra, formaría parte, como la pieza más codiciada, de su grandioso y humillante triunfo en Roma. El deterioro de la situación de Cleopatra era, pues, imparable, irreversible.
Había perdido su flota, su ejército, su amante, su reino, y ahora también la última esperanza de una salida negociada o de un trato honorable. Solo le quedaba su vida, y ésta estaba enteramente en manos de Octavio, quien ya había dado órdenes para que fuera vigilada de cerca y para que se evitara a toda costa que pudiera atentar contra sí misma, al menos hasta que él pudiera exhibirla en Roma. Las reacciones de la corte alejandrina, lo poco que quedaba de ella tras las deserciones y las purgas, de su mermada familia, sus hijos pequeños, ahora prisioneros y con un futuro incierto, especialmente Cesarión, cuya vida corría un peligro inminente y real, y del pueblo de Alejandría ante la inminente y definitiva caída de su última reina, eran, como es lógico, de una mezcla compleja de temor, de resignación, de incertidumbre, y en algunos casos, quizás también de secreta esperanza de que la llegada del poder romano pusiera fin a décadas de inestabilidad política, de corrupción administrativa y de mal gobierno por parte de los últimos Ptolomeos. La mayoría de los nobles y funcionarios ptolemaicos que habían sobrevivido a la guerra y a las purgas se apresuraron a hacer acto de sumisión y de lealtad a Octavio, en un intento desesperado por salvar sus vidas, sus fortunas y sus posiciones en el nuevo orden que se estaba configurando. Los hijos de Cleopatra, como ya se ha dicho, fueron puestos bajo estricta custodia romana, y su futuro era extremadamente incierto. Cesarión, en quien algunos aún veían una posible amenaza dinástica para la legitimidad de Octavio como único y verdadero heredero de Julio César, sería localizado y asesinado sin piedad poco después, por orden directa de Octavio, quien, según la tradición, pronunció la célebre y lapidaria frase: «No es bueno que haya demasiados Césares». Los 3 hijos que Cleopatra había tenido con Marco Antonio, aunque inicialmente perdonados por Octavio, quizás por respeto a la memoria de su hermana Octavia, fueron llevados a Roma y criados por la propia Octavia, en un gesto de aparente clemencia, pero también de astuta propaganda política. Su futuro, sin embargo, estaría siempre marcado por el estigma de su origen y por la sombra de la tragedia de sus padres. Cleopatra, plenamente consciente de que Octavio no tardaría en dar la orden de trasladarla a Roma para iniciar los preparativos de su triunfo, y decidida a evitar a toda costa esa humillación final, comenzó a preparar en secreto y con meticulosidad su propio y cuidadosamente escenificado final. Sus últimos e infructuosos intentos desesperados por salvarse, por encontrar una improbable vía de escape o por negociar unas condiciones de rendición que fueran mínimamente honorables, habían fracasado por completo. Ya no había esperanza alguna de redención, ni de una resistencia heroica que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Solo le quedaba elegir la forma y el momento de su muerte, y asegurarse de que ésta fuera digna de una reina de Egipto, de una descendiente de los faraones y de una amante de los dioses. El reloj inminente de su partida de este mundo avanzaba con una rapidez vertiginosa, y cada segundo contaba en la preparación de su último y más desafiante acto de soberanía. En un último gesto de astucia, o quizás de auténtica y profunda desesperación y amor, Cleopatra pidió con insistencia permiso a Octavio para visitar la tumba donde había sido enterrado Marco Antonio y para rendirle los últimos honores fúnebres. Octavio, quizás conmovido momentáneamente por su profundo dolor, o más probablemente porque no vio en ello ningún peligro y porque tal gesto de piedad filial hacia su difunto amante podría incluso ser utilizado en su favor por la propaganda, accedió a su petición. Tras esta emotiva y seguramente desgarradora visita a la tumba de Antonio, donde según Plutarco pronunció un conmovedor discurso fúnebre, Cleopatra regresó a su mausoleo, con el alma aparentemente más serena pero con la decisión de morir ya firmemente tomada. Se bañó, se ungió con los perfumes más preciosos de Oriente, se vistió con sus mejores y más suntuosas galas reales, aquellas que la identificaban como reina de Egipto y como la encarnación de Isis, y ordenó que se le sirviera un último y opíparo banquete. Parecía, a ojos de sus guardianes romanos, resignada a su suerte, o quizás simplemente preparándose con la debida dignidad para el largo y humillante viaje a Roma. Pero en realidad, estaba preparando con sumo cuidado su último y más desafiante acto de libertad, su entrada triunfal en la leyenda. La sombra del verdugo, encarnada en la fría y calculadora determinación de Octavio, se cernía inexorablemente sobre ella, pero Cleopatra,
la última y más grande de las reinas de Egipto, aún tenía una última carta que jugar, una última y definitiva forma de escapar a la humillación y de asegurar su inmortalidad. Y esa carta, según la tradición más arraigada y poética, tenía la forma sinuosa, el brillo oscuro y el beso letal de una pequeña y sagrada serpiente del Nilo. La última noche, o más bien el último día, de Cleopatra VII Filopátor, reina de Egipto, la soberana que había encarnado durante 2 décadas la independencia y el esplendor de un reino milenario frente al poder arrollador de Roma, la que transcurrió entre el 10 y el 12 de agosto del año 30, antes de la era común. Las fechas exactas, como tantos otros detalles de su vida y muerte, varían ligeramente según las fuentes antiguas y las interpretaciones modernas. Fue una cuidada, solemne y profundamente teatral puesta en escena de su propia y voluntaria muerte. Un acto final de soberano desafío, de orgullo indomable y de una profunda e íntima conexión con las tradiciones ancestrales y las creencias religiosas de su reino, que estaba a punto de desaparecer como entidad independiente. Tras haber obtenido el permiso de un Octavio quizás momentáneamente conmovido o políticamente astuto para rendir los últimos y desesperados honores a Marco Antonio en su tumba, y después de haber regresado, con el alma desgarrada pero con una nueva y terrible serenidad, a la dorada prisión de su mausoleo, Cleopatra se dispuso con meticulosidad a ejecutar el plan que, con toda probabilidad, había estado madurando en su mente privilegiada durante días, quizás incluso semanas, un suicidio ritual, cargado de simbolismo religioso y político, que no solo le ahorraría la insoportable humillación de ser exhibida como una cautiva encadenada en el fastuoso y cruel triunfo de Octavio en Roma, sino que también la consagraría para siempre como una mártir de la independencia egipcia, la última faraona, de una estirpe gloriosa, y la uniría, en la muerte y en la leyenda, a su amado y ya divinizado Antonio, así como a la larga y sagrada estirpe de los faraones y las reinas que la habían precedido en el trono del Nilo. Con una calma y una determinación que asombraron a sus pocas y fieles servidoras que aún permanecían a su lado, compartiendo su destino hasta el final, principalmente sus 2 damas de confianza, Iras y Carmión, cuyos nombres han quedado grabados en la historia por su lealtad inquebrantable, Cleopatra ordenó que se preparara un baño ritual. Se sumergió en aguas perfumadas con esencias exóticas, se ungió el cuerpo con los ungüentos más preciosos de Oriente y se vistió con sus galas reales más suntuosas, aquellas que la identificaban no solo como reina de Egipto, sino también como la encarnación viviente de la gran diosa Isis, la Madre Universal, la dispensadora de vida y la protectora de la realeza. Se adornó con sus joyas más deslumbrantes, con el ureo real en la frente, símbolo de su soberanía, y con todos los atributos de su poder divino y terrenal, como si se preparara no para la muerte, sino para una gran ceremonia religiosa, para un encuentro solemne con los dioses de su panteón. Una vez ataviada con todo el esplendor de su majestad, ordenó que se le sirviera un último y opíparo banquete, del que, según cuentan las crónicas, participó con una aparente y casi sobrenatural serenidad, conversando animadamente con sus sirvientas y mostrando una entereza de ánimo que contrastaba vivamente con la desesperación y el abatimiento de los días anteriores. Mientras comía, o quizás poco después de concluir la comida, Cleopatra, en un gesto que revelaba su astucia y su perfecto control de la situación hasta el último momento, escribió con su propia mano una breve carta dirigida a Octavio. En ella, según nos relata Plutarco, le rogaba encarecidamente, como un último favor, que le permitiera ser enterrada junto a su amado Marco Antonio. Encomendó esta carta sellada a uno de sus libertos de mayor confianza, con instrucciones precisas de entregarla en mano propia a Octavio, solo después de que todo hubiera terminado, cuando ya fuera demasiado tarde para que el romano pudiera impedirlo. Este gesto, aparentemente simple, parece indicar de manera inequívoca que su decisión de morir era ya firme, irrevocable y cuidadosamente planificada. La escena de la muerte de Cleopatra, tal como nos la han transmitido con mayor o menor detalle los historiadores antiguos, especialmente el ya citado Plutarco en su Vida de Antonio, está envuelta, como no podía ser de otra manera, en un halo de leyenda, de misterio y de un intenso dramatismo, y ha sido inmortalizada y reinterpretada por innumerables poetas, dramaturgos
pintores y cineastas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en uno de los episodios más icónicos y más representados de toda la historia antigua. Según la versión más extendida, más poética y, en última instancia, más aceptada por la tradición popular, Cleopatra, una vez que se aseguró de que sus últimas disposiciones estaban en orden y de que sus fieles servidoras estaban preparadas para acompañarla en su tránsito final, hizo que le trajeran una cesta de higos frescos, un manjar dulce y refrescante en el calor sofocante de aquel verano alejandrino. Oculto con astucia entre los higos, o quizás en un elegante cántaro de agua o en algún otro recipiente discreto, se encontraba, según esta versión, un áspid, una pequeña pero extremadamente venenosa cobra egipcia, Naja Haje, cuya mordedura era considerada sagrada en el antiguo Egipto, asociada con la realeza faraónica, con el poder divino de los dioses y muy especialmente con la diosa Isis, de quien Cleopatra, como hemos dicho, se consideraba la encarnación viviente en la tierra. El áspid, además de su profundo simbolismo religioso y real, tenía la reputación, en la antigüedad, de provocar una muerte relativamente rápida, poco dolorosa y, sobre todo, sin las horribles convulsiones, las espantosas desfiguraciones o los vómitos degradantes que producían otros venenos más comunes, sino más bien un sueño letal, una suerte de dulce tránsito hacia el más allá, lo que sin duda resultaría atractivo para una reina tan preocupada por su imagen y su dignidad, incluso en el momento de la muerte. Con una calma y una determinación que solo pueden nacer de una desesperación absoluta o de una fe trascendente, Cleopatra se habría aplicado ella misma la serpiente en el brazo, o, según otras versiones más dramáticas y sensuales, directamente en el pecho, cerca del corazón, dejándose morder por el reptil sagrado y esperando con serenidad la llegada del veneno liberador. Sus dos fieles servidoras, Iras y Carmión, en un acto de lealtad y devoción supremas, decidieron seguir a su reina en la muerte, suicidándose también junto a ella, quizás utilizando el mismo método del áspid, o quizás ingiriendo algún otro veneno que Cleopatra les habría proporcionado. Cuando los emisarios de Octavio, alertados por la carta que Cleopatra le había enviado y temiendo lo peor, llegaron apresuradamente al mausoleo, forzando las puertas que habían sido cuidadosamente selladas desde dentro, se encontraron con una escena sobrecogedora, inmóvil y silenciosa, casi irreal. Cleopatra yacía muerta en su suntuoso lecho de oro, vestida con todas sus insignias reales, con una expresión de serena majestad en el rostro, como si estuviera simplemente durmiendo un sueño profundo y apacible. Iras, una de sus sirvientas, yacía a sus pies, ya fallecida. Carmión, la otra, apenas con un último hálito de vida, se afanaba con manos temblorosas en colocar correctamente la diadema real sobre la cabeza de su reina muerta, antes de desplomarse también ella sin vida junto al lecho, en un último gesto de servicio y lealtad. En el brazo o en el pecho de Cleopatra, según las distintas versiones de los cronistas, se encontraron dos pequeñas punciones, apenas visibles, unas marcas diminutas que se atribuyeron de inmediato a la mordedura letal del áspid. El momento exacto del fallecimiento de la reina y los detalles precisos de cómo se desarrolló aquella escena final en la intimidad del mausoleo siguen siendo, en gran medida, objeto de debate y de especulación entre los historiadores. Algunas fuentes antiguas, menos románticas o quizás más informadas, mencionan la posibilidad de que Cleopatra utilizara un veneno diferente al del áspid, quizás un ungüento tóxico de acción rápida que se aplicó en la piel, o una aguja, o un alfiler envenenado que llevaba oculto en una de las horquillas de su elaborado peinado. Otros sugieren incluso que el veneno pudo haber sido ingerido, mezclado con alguna bebida o alimento. También se ha especulado con la posibilidad de que se hiciera morder no por uno, sino por varias serpientes, para asegurar así una muerte más rápida y certera. Lo cierto es que la versión del áspid, con su fuerte carga simbólica, su conexión con la iconografía real egipcia y su aura de misterio y exotismo, fue la que se impuso desde el principio y la que ha perdurado con más fuerza en la imaginación popular y en las representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Las últimas palabras de Cleopatra, si es que las hubo y fueron escuchadas por alguien más que sus fieles servidoras, no nos han llegado con certeza. Plutarco, siempre atento a los detalles dramáticos y a las frases memorables,
sugiere que, al ver a Carmión ajustándole la diadema real con sus últimas fuerzas, uno de los guardias de Octavio que había irrumpido en la estancia exclamó con enfado y sorpresa: ¿Es esto bien hecho, Carmión, y digno de tu reina? A lo que la sirvienta moribunda, con un último aliento de orgullo y lealtad, respondió: Muy bien hecho está, y muy digno de la descendiente de tantos y tan grandes reyes. Unas palabras que, de ser ciertas, resumirían a la perfección el orgullo indomable, la conciencia dinástica y la búsqueda de una muerte digna que caracterizaron a Cleopatra hasta su último y definitivo suspiro. La reacción de Octavio al conocer la noticia de la muerte de Cleopatra fue, según nos cuentan los historiadores antiguos, de una compleja mezcla de admiración genuina por su coraje y su determinación final, y de una profunda frustración y enfado por haberse visto privado de su trofeo más preciado y más esperado para su inminente y grandioso triunfo en Roma. Aunque algunos historiadores, tanto antiguos como modernos, han sospechado que Octavio pudo haber inducido o facilitado de alguna manera el suicidio de Cleopatra, para librarse así de una prisionera tan carismática, tan popular y potencialmente tan peligrosa, la mayoría de las fuentes antiguas sugieren que él realmente deseaba exhibirla viva y encadenada en Roma, como el símbolo máximo de su victoria sobre Oriente y sobre todos sus enemigos. Sin embargo, una vez consumado el hecho y ante la imposibilidad de cambiarlo, Octavio, con su habitual pragmatismo político, ordenó que se le rindieran a Cleopatra los honores fúnebres correspondientes a su altísimo rango real, y que fuera enterrada con toda la magnificencia posible junto a su amado Marco Antonio en el mismo mausoleo donde había encontrado la muerte, cumpliendo así, al menos en parte, el último deseo expresado por la reina en su carta. La atmósfera inmediata tras la muerte de Cleopatra fue de un profundo y generalizado impacto en la ciudad de Alejandría, y a medida que la noticia se extendía en todo el mundo romano. La última reina de Egipto, la mujer que había desafiado el poder de Roma durante 2 décadas, la que había encarnado como nadie la seducción, el lujo y el poder del Oriente misterioso y decadente, había desaparecido para siempre del escenario de la historia. Con ella, se extinguía definitivamente una dinastía gloriosa que había gobernado Egipto durante casi 300 años, y se cerraba de manera trágica y espectacular un capítulo fundamental de la historia antigua. El clímax de su vida no había sido, como quizás ella hubiera soñado en sus momentos de mayor ambición, una victoria militar aplastante o un triunfo político duradero, sino una muerte cuidadosamente escenificada, un suicidio voluntario y cargado de simbolismo que la convirtió de inmediato en una leyenda imperecedera y que le aseguró un lugar de honor, aunque a menudo controvertido, en la memoria de la humanidad. La revelación, o más bien la ausencia de una revelación completa y definitiva sobre los detalles exactos de su muerte, no hizo sino engrandecer el misterio, la fascinación y el debate que siempre la rodearon y que continúan hasta nuestros días. El anuncio oficial de la muerte de Su Majestad Cleopatra CP, la última reina de la gloriosa y a menudo turbulenta dinastía ptolemaica de Egipto, una noticia que, aunque temida y en cierto modo esperada tras la derrota definitiva de sus fuerzas en Accio y la posterior e inexorable invasión de Egipto por las legiones de Octavio, no por ello resultó menos impactante, resonó con la fuerza de un auténtico terremoto por las calles bulliciosas y cosmopolitas de Alejandría. Y, en cuestión de días y semanas, a medida que los veloces correos imperiales y los mercaderes que surcaban el Mediterráneo difundían la nueva, se extendió por todos los confines del vasto y cada vez más unificado mundo romano, desde las lejanas y recién conquistadas provincias de Hispania y la Galia en Occidente, hasta las ricas y antiguas satrapías de Oriente Próximo. Aunque la derrota militar de Cleopatra en la batalla naval de Accio el año anterior y la posterior e imparable invasión de Egipto por las legiones de Octavio hacían presagiar un final trágico e inevitable para la reina y para la independencia de su reino, la noticia de su suicidio, y muy especialmente las circunstancias legendarias, casi míticas, que rodearon su muerte la historia del áspido culto en la cesta de higos. Su serena preparación para el tránsito final, la lealtad de sus servidoras que la acompañaron en la muerte, provocaron una compleja y a menudo contradictoria mezcla de asombro, de alivio en algunos sectores,
de profunda tristeza en otros, y en muchos casos, de una sincera y a veces reticente admiración por el coraje y la dignidad con los que había afrontado su destino final. En la propia Alejandría, la ciudad que había sido su capital, el escenario de su esplendoroso reinado, de sus apasionados amores y finalmente de su trágica caída, la reacción de la población fue probablemente de una resignación melancólica, de un duelo contenido y de un temor palpable ante el futuro incierto que se abría ahora bajo el dominio directo y absoluto de Roma. Cleopatra, a pesar de su origen inequívocamente macedonio y de las críticas que sin duda había recibido por parte de algunos sectores de la población nativa egipcia, especialmente por su política fiscal o por sus alianzas con Roma, también había sabido, a lo largo de sus más de 20 años de reinado, ganarse el afecto y la lealtad de muchos de sus súbditos. Esto se debió, en gran medida, a su evidente inteligencia, a su carisma personal, a su respeto por las antiguas y complejas tradiciones religiosas locales. Ella misma se presentaba como la encarnación de la diosa Isis, y, muy especialmente, por ser la única soberana de su larga dinastía que se había tomado la molestia y había demostrado la habilidad de aprender y hablar con fluidez la lengua egipcia demótica, lo que le permitía comunicarse directamente con el pueblo llano y le granjeaba una simpatía y una conexión que sus predecesores nunca habían alcanzado. Su muerte, por tanto, significaba para muchos egipcios no solo la pérdida de su última reina independiente, sino también el fin definitivo de la soberanía de Egipto como reino autónomo, la humillación de ver a su país, con sus miles de años de historia gloriosa, convertido en una simple provincia más del Imperio Romano. Una provincia que, además, sería gobernada no por un legado senatorial, como era habitual, sino directamente por un prefecto de rango ecuestre, nombrado personalmente por Octavio, y explotada sin miramientos en beneficio exclusivo de los intereses económicos y estratégicos de Roma, que necesitaba imperiosamente el grano egipcio para alimentar a su creciente población. Para la numerosa y culta población griega de Alejandría, que durante 3 siglos había constituido la élite política, administrativa, cultural e intelectual del reino ptolemaico, la muerte de Cleopatra y la inminente llegada del poder romano suponían también, de manera inequívoca, el fin de una era de esplendor helenístico, de autonomía cultural y de influencia política en el Mediterráneo oriental. Aunque muchos de ellos, pragmáticos y acostumbrados a los vaivenes del poder, se adaptarían rápidamente a la nueva situación, y no dudarían en colaborar con los nuevos amos romanos para preservar sus posiciones y sus privilegios. No cabe duda de que la pérdida de su última reina y la sumisión a Roma debieron ser vividas por muchos con un sentimiento de profunda nostalgia, de melancolía y de pérdida irreparable. En la propia Roma, la capital del imperio en ciernes, la noticia de la muerte de Cleopatra fue recibida, como era de esperar, con una mezcla de sentimientos mucho más complejos y a menudo contrapuestos. Para Octavio y sus más cercanos partidarios, la desaparición definitiva de la reina egipcia significaba, ante todo, la eliminación de su última y más peligrosa enemiga política, la consolidación incontestable de su victoria en las largas y sangrientas guerras civiles que habían asolado la República durante casi un siglo, y la anexión formal de un territorio inmensamente rico, fértil y estratégico como era Egipto. Aunque Octavio, según nos cuentan las fuentes antiguas con una cierta dosis de propaganda oficial, expresó públicamente su pesar y su admiración por el coraje de Cleopatra al elegir la muerte antes que la deshonra, y lamentó no haber podido exhibirla viva y encadenada en su futuro y grandioso triunfo en Roma, lo que sin duda habría sido el broche de oro a su victoria y una humillación sin precedentes para la memoria de Antonio. Es muy probable que, en el fondo de su alma fría y calculadora, sintiera un profundo y pragmático alivio por haberse librado de una prisionera tan carismática, tan popular en algunos sectores y potencialmente tan desestabilizadora para su propio poder. La propaganda octaviana, que durante años había trabajado incansablemente para demonizar la figura de Cleopatra, presentándola como una amenaza existencial para la moral, la seguridad y la propia identidad de Roma, ahora podía cambiar sutilmente de tono y comenzar a construir la imagen de un Octavio magnánimo y clemente en la victoria,
capaz de respetar la dignidad de una reina vencida, aunque fuera en la muerte, y de perdonar a sus antiguos enemigos. Para el Senado y la vieja aristocracia republicana de Roma, o lo que quedaba de ella tras décadas de proscripciones y guerras civiles, la muerte de Cleopatra y la anexión definitiva de Egipto representaban sobre todo el fin de las interminables y destructivas guerras civiles que habían asolado la República durante casi un siglo y el inicio, o al menos la esperanza, de una nueva era de paz, de orden y de estabilidad bajo el liderazgo firme y ahora indiscutible de Octavio, el futuro y primer emperador Augusto. Muchos senadores, que habían temido sinceramente la creciente influencia orientalizante de Marco Antonio y Cleopatra, y la posibilidad real de que la capital del imperio se trasladara de Roma a Alejandría, poniendo en peligro sus propias posiciones y el predominio de la cultura latina, respiraron aliviados al conocer la noticia del suicidio de la reina. Sin embargo, también hubo voces, como la del gran historiador Tito Livio, contemporáneo de los hechos, que, aun reconociendo la inevitabilidad de la victoria romana y la necesidad de la paz, no pudieron evitar lamentar la pérdida de una figura femenina tan extraordinaria y carismática como Cleopatra, y el fin de una dinastía tan antigua y tan ligada a la historia del mundo helenístico. El destino del cadáver de Cleopatra, como ya se ha mencionado con anterioridad, fue objeto de una cierta y calculada consideración por parte de Octavio. A pesar de haber sido su enemiga más acérrima en los últimos años, y a pesar de la virulenta campaña de desprestigio a la que la había sometido para justificar la guerra contra ella, Octavio, quizás movido por un último vestigio de respeto hacia una reina de su rango, o más probablemente por astutos cálculos políticos, evitar la creación de un culto popular en torno a una tumba anónima, o la posible profanación de sus restos por parte de sus enemigos, ordenó que se le rindieran los honores fúnebres correspondientes a su condición real y que fuera enterrada con toda la magnificencia posible junto a su amado Marco Antonio, en el mismo mausoleo donde ambos habían encontrado la muerte, cumpliendo así, al menos en parte, el último y conmovedor deseo expresado por la reina en la carta que había enviado a Octavio antes de morir. Sin embargo, y este es uno de los grandes misterios que aún hoy perduran, el lugar exacto de la tumba conjunta de Cleopatra y Marco Antonio sigue siendo, a día de hoy, completamente desconocido. A pesar de numerosas y a menudo fantasiosas búsquedas e investigaciones arqueológicas llevadas a cabo a lo largo de los siglos, especialmente en los alrededores de la antigua Alejandría, nunca se ha encontrado su mausoleo, y las especulaciones sobre su posible ubicación continúan alimentando la imaginación de expertos, aficionados y novelistas. ¿Fue destruido por terremotos o por el avance del mar? ¿Fue saqueado y olvidado en la antigüedad? ¿O yace aún oculto, esperando ser descubierto, bajo las modernas calles de la actual Alejandría? Con la muerte de Cleopatra, se extinguía definitivamente y para siempre la gloriosa dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto con mano de hierro y con un refinamiento cultural incomparable durante casi 300 años, desde la muerte de Alejandro Magno y el reparto de su imperio entre sus generales. Egipto, el último de los grandes reinos helenísticos que aún conservaba una precaria independencia frente al poder arrollador de Roma, se convertía ahora, de manera formal e irreversible, en una provincia más del Imperio Romano, aunque con un estatus especial. Sería considerada una posesión personal del emperador, gobernada directamente por un prefecto de rango ecuestre nombrado por él, y no por el Senado, debido a su enorme importancia estratégica y, sobre todo, a su vital producción de grano, indispensable para el abastecimiento de la ciudad de Roma y para mantener la paz social en la capital. Sus inmensas riquezas acumuladas durante siglos, los tesoros de los faraones y de los ptolomeos, pasarían a engrosar las arcas de Roma y a financiar los ambiciosos proyectos de Octavio, convirtiendo a Egipto en una pieza clave, en la joya de la corona, del nuevo orden imperial que se estaba configurando. Las consecuencias dinásticas inmediatas de la muerte de Cleopatra también fueron drásticas e implacables. Su hijo mayor, Ptolomeo XV Cesarión, el supuesto y muy probable hijo de Julio César, en quien algunos, tanto en Egipto como en Roma, veían una posible y peligrosa amenaza para la legitimidad
y la unicidad de Octavio como único y verdadero heredero de César, fue localizado poco después de la caída de Alejandría, mientras intentaba huir hacia el sur, y fue ejecutado sin contemplaciones por orden directa de Octavio. Este último, según cuenta la tradición, habría pronunciado al respecto la célebre y lapidaria frase: «No es bueno que haya demasiados Césares en el mundo». Los 3 hijos menores que Cleopatra había tenido con Marco Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo, fueron, en cambio, perdonados por Octavio, quizás por un gesto de respeto hacia la memoria de su hermana Octavia, quien había sido esposa de Antonio y había cuidado con afecto de sus hijos anteriores, o simplemente porque no los consideraba una amenaza política real. Fueron llevados a Roma, participaron, muy a su pesar, en el triunfo de Octavio, aunque no encadenados, sino como parte del séquito, y fueron posteriormente criados y educados por la propia Octavia, en un gesto de aparente clemencia pero también de astuta propaganda política que buscaba presentar a Octavio como un líder magnánimo y justo. Cleopatra Selene, la única hija, se casaría más tarde con Juba II, rey de Mauritania, un reino cliente de Roma, y tendría descendencia, perpetuando así, aunque de forma indirecta y lejana, la sangre de los Ptolomeos y de los Antonios. Pero la línea directa de los Ptolomeos como soberanos independientes de Egipto había llegado, de manera trágica e irrevocable, a su fin con la muerte de su última y más brillante representante. El caos inminente que podría haber supuesto una prolongada lucha por la sucesión en Egipto, o una continuación de la guerra civil en el mundo romano, si Cleopatra hubiera logrado escapar o resistir por más tiempo, fue así definitivamente evitado por la victoria total y aplastante de Octavio. Su poder, tras la eliminación de sus 2 principales rivales, Marco Antonio y Cleopatra, era ya absoluto e indiscutible en todo el orbe romano. En los pocos años que siguieron a la conquista de Egipto, Octavio, con una habilidad política y una visión de Estado extraordinarias, transformaría la agonizante y caótica República Romana en un nuevo y duradero régimen político, el Principado, inaugurando un largo y en general próspero período de paz interna conocido como la Pax Romana, y convirtiéndose él mismo, bajo el título honorífico de Augusto, en el primer y más grande de los emperadores de Roma. La muerte de Cleopatra, por tanto, no solo cerró de manera dramática un importante capítulo de la historia de Egipto y del mundo helenístico, sino que también abrió de par en par, y de manera decisiva, las puertas de una nueva y trascendental era para Roma y para todo el mundo mediterráneo, la era del Imperio Romano en su máximo esplendor. Las nuevas incógnitas que surgieron tras su muerte, o más bien la confirmación y el engrandecimiento de su ya formidable leyenda, giraron y siguen girando en torno a su compleja y fascinante figura como mujer, como gobernante y como amante. ¿Fue realmente la seductora irresistible y manipuladora que nos pintan con trazos a menudo hostiles las fuentes romanas? ¿O fue, ante todo, una política astuta, una estadista pragmática y una reina culta que utilizó todas las armas a su alcance, incluido el sexo y la seducción, en un intento desesperado por asegurar la supervivencia y la prosperidad de su reino en un mundo dominado por hombres y por el poder implacable de Roma? ¿Fue una déspota oriental cruel, caprichosa y entregada a los lujos más extravagantes? ¿O fue una reina ilustrada, preocupada por el bienestar de su pueblo y por el fomento de la cultura y la ciencia en su magnífica capital de Alejandría? La imagen de Cleopatra, filtrada a través de los siglos por la propaganda interesada de sus vencedores, por la imaginación desbordante de los poetas y los artistas, y por las interpretaciones a menudo contrapuestas de los historiadores, sigue siendo, a día de hoy, un fascinante y siempre inacabado mosaico de luces y sombras, de hechos históricos contrastados y de leyendas persistentes, que continúa desafiando cualquier intento de simplificación o de juicio unívoco. La muerte de Cleopatra Septe, la última y quizás más célebre de las faraonas del antiguo Egipto, acaecida en aquel tórrido y cargado de fatalidad mes de agosto del año 30, antes de la era común, no fue simplemente el trágico y solitario epílogo de una vida extraordinaria y llena de peripecias, ni tampoco el mero punto final de una dinastía gloriosa y a menudo turbulenta que había regido los destinos del país del Nilo durante casi 3 siglos. Fue, en un sentido mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más trascendental,
el cierre definitivo y espectacular de toda una era histórica, el ocaso melancólico y largamente anunciado del brillante y cosmopolita mundo helenístico que había sido forjado a sangre y fuego por las conquistas imparables de Alejandro Magno 300 años antes, y al mismo tiempo, el amanecer imponente y lleno de promesas, al menos para Roma, del Imperio Romano, bajo la égida firme y calculadora de Octavio, el futuro y primer emperador Augusto. Su suicidio en la penumbra sagrada de su mausoleo en Alejandría, ya fuera mediante la mordedura letal de un áspid sagrado o por la ingestión subrepticia de un veneno más sutil y quizás más doloroso, resonó con la fuerza de un auténtico cataclismo en la conciencia del mundo antiguo y proyectó una sombra larga, compleja y profundamente fascinante sobre la historia, el arte, la literatura y la imaginación popular de los siglos venideros. Una sombra que llega, con una intensidad apenas disminuida, hasta nuestros propios días. El legado de Cleopatra, como su propia figura histórica y legendaria, es inmenso, complejo, polifacético y en muchos aspectos profundamente ambivalente y abierto a múltiples interpretaciones. Para sus enemigos romanos contemporáneos, y muy especialmente para la eficaz y virulenta propaganda octaviana que tanto contribuyó a forjar su imagen negativa y perdurable, Cleopatra fue, ante todo, la encarnación misma de la perfidia oriental, la reina extranjera, seductora, manipuladora y corruptora que, con sus artes de hechicera y su ambición desmedida, había amenazado los cimientos morales, políticos y religiosos de la República Romana. Fue presentada como la serpiente del Nilo, la meretriz real, la mujer fatal que había logrado someter a su voluntad a dos de los más grandes generales romanos, Julio César y Marco Antonio, y que había estado a punto de destruir la libertad y la identidad de Roma, intentando subyugar a Occidente bajo el yugo de una monarquía oriental, despótica y decadente. Esta visión, aunque evidentemente interesada, profundamente misógina y cargada de prejuicios culturales, caló hondo en la historiografía latina posterior, en autores como Horacio, Propercio, Virgilio en algunos pasajes de la Eneida, e incluso en el propio Tito Livio, aunque este último con más matices, y contribuyó de manera decisiva a crear el mito persistente de la femme fatale, exótica, lujuriosa, cruel y peligrosa que ha llegado, a través de múltiples reelaboraciones, hasta nuestros días. Sin embargo, incluso en la propia antigüedad, y a pesar del peso de la propaganda oficial, hubo voces más matizadas que, aun reconociendo sus errores o sus ambiciones, no pudieron evitar destacar su extraordinaria inteligencia, su vasta cultura, su innegable valentía personal y su asombrosa habilidad política en un mundo dominado por hombres. Plutarco, por ejemplo, aunque escribiendo desde una perspectiva inequívocamente romana y moralizante en sus vidas paralelas, no pudo ocultar una cierta y palpable admiración por su carácter indomable, por la grandeza de su espíritu y por la profundidad de su trágico amor por Marco Antonio. Y para los egipcios de su tiempo, o al menos para una parte significativa de ellos, especialmente entre la población nativa que había sido a menudo marginada por sus predecesores ptolemaicos, Cleopatra fue, y quizás sigue siendo en cierto modo, la última y verdadera defensora de la independencia milenaria de su país frente al poder arrollador e imperialista de Roma. Una reina que, a pesar de sus inevitables errores y de su derrota final, luchó con todas las armas a su alcance: la diplomacia, la seducción, la guerra, la riqueza, hasta el último aliento por preservar la soberanía, la dignidad y la identidad única de Egipto. En el ámbito estrictamente político, la muerte de Cleopatra y la consiguiente e inmediata anexión de Egipto como una provincia más del Imperio Romano tuvieron unas consecuencias absolutamente trascendentales y de larguísimo alcance. Egipto, con su inmensa riqueza agrícola, especialmente su casi inagotable producción de grano, que era vital para el abastecimiento de la creciente y a menudo hambrienta plebe de la ciudad de Roma, con sus fabulosos tesoros acumulados durante siglos de civilización faraónica y tolemaica, y con su estratégica y envidiable posición geográfica en el cruce de caminos entre el Mediterráneo oriental, África y Asia, se convirtió a partir de entonces en una posesión personal y directa del emperador Augusto y de sus sucesores, y en una de las provincias más importantes, más ricas y más celosamente guardadas de todo el imperio.
La pérdida definitiva de la independencia egipcia significó el fin irrevocable de los grandes reinos helenísticos que habían surgido 3 siglos antes de la compleja y sangrienta desmembración del efímero imperio universal de Alejandro Magno. Con la caída de Egipto, Roma consolidaba de manera definitiva e incontestable su hegemonía como la única superpotencia indiscutible del mundo mediterráneo y del Próximo Oriente. Culturalmente, y a pesar de la imagen a menudo negativa que de ella se proyectó, la figura de Cleopatra ha ejercido una fascinación ininterrumpida y casi hipnótica a lo largo de los siglos. Su apasionante y trágica historia de amor y de poder con dos de los hombres más importantes de la historia de Roma, Julio César y Marco Antonio. Sus supuestas y legendarias dotes de seducción y manipulación, su inteligencia privilegiada y su vasta cultura. Se dice que la Biblioteca de Alejandría alcanzó bajo su reinado uno de sus momentos de mayor esplendor, su exotismo oriental, magnificado por la imaginación occidental, y sobre todo, su final dramático y envuelto en misterio, la convirtieron desde muy pronto en un personaje ideal, en una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el teatro, la ópera, la pintura y más recientemente para el cine y la televisión. Desde el genio incomparable de William Shakespeare en su tragedia Antonio y Cleopatra, hasta las monumentales y a menudo inexactas superproducciones de Hollywood, con actrices como Theda Bara, Claudette Colbert o Elizabeth Taylor encarnando a la reina egipcia, pasando por innumerables novelas históricas, poemas épicos, óperas barrocas y románticas, y una vasta iconografía pictórica y escultórica. Cleopatra ha sido reinterpretada y reinventada una y otra vez a lo largo de los siglos, adaptándose a los gustos, a las modas y a las preocupaciones estéticas e ideológicas de cada época, pero conservando siempre ese aura inconfundible de misterio insondable, de poder femenino indómito y de una sensualidad exótica y peligrosa que tanto la caracteriza. Se ha convertido con el tiempo en un arquetipo universal, en un símbolo complejo y polivalente de la mujer fuerte, inteligente y carismática que se atreve a desafiar las convenciones de su tiempo, que lucha por el poder en un mundo dominado por hombres y que, aunque finalmente derrotada por fuerzas superiores, logra dejar una huella imborrable en la historia y en la leyenda. La lección moral o existencial que quizás se desprenda de la intensa y trágica vida y de la voluntaria muerte de Cleopatra es, probablemente, la de la lucha titánica y a menudo desigual del individuo. Por muy poderoso, por muy brillante o por muy carismático que sea, contra las fuerzas impersonales, arrolladoras e implacables de la historia y del destino. Cleopatra, a pesar de toda su innegable inteligencia, de su astucia política, de su vasta cultura y de su asombrosa capacidad de seducción, no pudo evitar la decadencia imparable de su reino, ni su propia y terrible destrucción frente al poderío militar, político y demográfico de una Roma en plena expansión imperial, y a la fría, calculadora y metódica determinación de un Octavio que no estaba dispuesto a tolerar rivales ni a compartir el poder. Su historia nos recuerda, con una crudeza que no ha perdido vigencia, la extrema fragilidad de la soberanía de las naciones pequeñas o en declive frente a las grandes potencias hegemónicas, la relatividad y la fugacidad del poder político, y la tragedia inherente a aquellos líderes que, como ella, se atreven a soñar con imperios y con alianzas que desafían el orden establecido y los intereses de los más fuertes. También nos habla, de manera conmovedora y universal, de la complejidad inagotable de las pasiones humanas, del amor como una fuerza capaz de inspirar las mayores grandezas y de provocar las peores catástrofes, y de la dignidad final, de la última forma de libertad, que puede encontrarse incluso en la derrota más absoluta y en la elección consciente de la propia muerte como única vía de escape a la humillación y a la pérdida de la propia identidad. La pregunta que sigue resonando con fuerza a través de los siglos, y que quizás nunca obtenga una respuesta única y definitiva, es si Cleopatra fue fundamentalmente una víctima de las circunstancias históricas de su tiempo, una simple marioneta arrastrada por las corrientes de la política romana en su fase más turbulenta, o si, por el contrario, fue una jugadora astuta, audaz y protagonista de su propio destino, que a pesar de perder la partida final de manera trágica,
logró dejar una huella imborrable en la historia y en la leyenda universal, convirtiéndose en un icono eterno. ¿Fue su suicidio un acto de pura desesperación final, la claudicación de un alma rota y vencida? ¿O fue más bien una última y magistral afirmación de su soberanía personal, de su orgullo indomable como reina y como mujer, una forma calculada y teatral de escapar a la humillación intolerable del triunfo romano y de controlar, al menos en parte, la narrativa de su propia y legendaria muerte? El misterio del áspid, o del veneno que fuera, sigue siendo, en última instancia, parte inseparable de su enigma y de su eterno atractivo. Y así, la tumba perdida de Cleopatra, que ya se oculta en algún lugar desconocido bajo las arenas o las aguas de la antigua Alejandría, se cerró hace más de 2000 años, no solo sobre los restos mortales de la última y más famosa de las reinas de Egipto, sino también sobre un legado inmortal de pasión desenfrenada, de poder ambicioso y de tragedia conmovedora que sigue fascinando, inspirando y conmoviendo al mundo entero. Su historia, como un faro en la noche de los tiempos, nos recuerda que, incluso en la derrota más absoluta, puede haber una forma sublime de triunfo, y que la memoria de una vida vivida con intensidad y con coraje, a veces, es mucho más poderosa y mucho más duradera que todos los imperios de la tierra. Te invito, a ti que has escuchado con atención esta larga y detallada crónica, a compartir tu propia visión sobre la figura de Cleopatra en los comentarios que siguen. ¿Qué aspecto de su vida, de su personalidad o de su trágica muerte te resulta más impactante o más significativo? ¿Crees que la historia y la leyenda han tratado con justicia a esta mujer extraordinaria? ¿O ha sido víctima de una propaganda misógina y etnocéntrica que ha perdurado durante siglos? Y si estas crónicas que se sumergen en los finales más dramáticos, más enigmáticos y más trascendentales de la realeza te cautivan, te emocionan y te invitan a la reflexión profunda, no olvides suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con tu valioso me gusta y seguir acompañándonos en este apasionante e inacabable viaje a través de los misterios insondables, las lecciones perdurables y las advertencias necesarias que el pasado, ese maestro implacable pero también infinitamente generoso, nos sigue ofreciendo día tras día.